Muy buenos días, hermanos. Este mes de marzo, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, hemos estado meditando en el Salmo número 11. Hoy que estamos concluyendo el último domingo del mes, vamos a concluir con la temática de nuestra reflexión. El tema del Salmo 11 es un llamado a confiar en Dios y 4 valiosas advertencias que el Señor nos hace. Leamos nuevamente el Salmo número 11, abramos la Biblia, cada uno de nuestros hogares, y vamos a leer este Salmo. Dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los de recto corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Durante este mes hemos meditado en este salmo y la primera semana del mes hemos reflexionado en el versículo 1 y 2 y el tema de nuestra reflexión fue: no permitamos que nos manipulen con el miedo. La segunda semana meditamos en los versículos 3 y 4 y la temática que abordamos fue: no permitamos que destruyan los fundamentos. La tercera semana, la semana pasada, hemos reflexionado en el versículo 5 y 6 y el tema fue: no permitamos que prevalezcan los que aman la violencia. Esta mañana estaremos meditando en el versículo 7. Salmos 11, versículo 7, y el tema de esta mañana es: no perdamos la bendición de contemplar el rostro de Dios. El versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Este versículo final del Salmo 11 nos habla de 3 temas teocéntricos. Son temas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Aquí hay 3 temas entonces que son valiosísimos para entender quién es Dios y cómo es Dios. El versículo 7 empieza diciendo: porque Jehová es justo. El primer tema entonces que nos plantea el texto tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo es el Dios a quien nosotros alabamos? El salmista empieza este versículo hablando de la naturaleza esencial de Dios. El salmista responde a esta pregunta: ¿cómo es el Dios a quien nosotros alabamos? Y dice: el Señor es justo. La versión Reina Valera contemporánea lo expresa de esa manera: el Señor es justo. La justicia es la naturaleza y la identidad de Dios. El Dios de justicia es el Dios que odia el maltrato, que odia el abuso, que odia la violencia, que odia la opresión social. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, la palabra del Señor dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Como la palabra de Dios nos presenta a un Dios justo. Dios es justo y recto, dice este texto bíblico. Y el Salmo 129, versículo 4, confirma este mismo principio cuando dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Entonces, la Biblia muchas veces nos presenta a Dios como el juez que va a juzgar al mundo
y ante quien todos los seres humanos algún día vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida. La Biblia también nos narra que Dios ha provisto un sustituto que estuvo dispuesto a asumir nuestro castigo. Jesucristo. Él dio su vida en la cruz en lugar de nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Dios y vivir una nueva vida en Cristo. Qué importante es reconocer al Dios justo. En segundo lugar, este versículo 7, que empieza diciendo, porque Jehová es justo, dice ahora, y ama la justicia. Dios ama la justicia. Este es el segundo tema que nos plantea este texto, es decir, ahora el salmista nos habla de la misión de Dios. El salmista está poniendo su mirada ahora en las acciones de Dios. Primero nos habló de la naturaleza, la esencia de Dios. Ahora nos habla de las acciones de Dios. Es decir, aquí el salmista está describiendo lo que Dios hace, cuál es su agenda de trabajo, en qué consiste la misión de Dios en la vida. El salmista dice que Dios ama la justicia. A la luz de esta agenda misionera de Dios, encontramos que el salmista está resaltando tres características de Dios. La primera característica es que Dios es un Dios coherente. Dios es un Dios coherente. El versículo 7 empezó diciendo que Dios es justo, es decir, su naturaleza. Ahora continúa diciendo el texto bíblico que Dios ama la justicia, es decir, su práctica, la misión que Dios tiene en la vida. Es decir, aquí estamos encontrando a un Dios coherente. Dios es coherente porque lo que es va de acuerdo con lo que hace. El Dios a quien nosotros alabamos nos da ejemplo de coherencia de vida. Ser y hacer van juntos, van de la mano, se complementan, no se contradicen. Como iglesia del Señor, nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo que Dios nos da. Estamos llamados a ser un pueblo coherente, un pueblo íntegro en todo lo que hacemos en la vida. La segunda característica de Dios es que Dios es un Dios lleno de amor. Para el salmista, Dios es un Dios que ama. Toda la Biblia nos habla del amor de Dios para la humanidad. Sobre todo cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, la palabra de Dios dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios se ha manifestado de muchas maneras, pero el escritor bíblico nos dice que la manera maravillosa como Dios nos ha demostrado cuánto nos ama es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos demuestra su inmenso amor. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Pablo nos está diciendo que Dios no solo derramó su Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que también Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y como pueblo de Dios tenemos que ser una comunidad de amor. Romanos capítulo 8, versículo 39, el apóstol Pablo en este texto dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor de Dios. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que se ha manifestado de manera plena, de manera total, a través de Jesucristo. Entonces,
Inspirados en esta característica de Dios, un Dios de amor, como iglesia estamos llamados a expresar de manera muy concreta ese amor fraternal, amar a todos nuestros hermanos y también amar al prójimo tal como Dios nos ama a nosotros. La iglesia de Tesalónica en el Nuevo Testamento fue un ejemplo concreto de amor fraternal. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo escribe y dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjense cómo esta iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia donde había mucho amor fraternal. Y dice que ellos aprendieron de Dios. Ese ejemplo tenemos que seguir nosotros. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, el Dios que es un Dios de amor, y aprender el amor fraternal los unos a los otros. La tercera característica que encontramos en este versículo es que Dios es un Dios que ama la justicia. La versión Reina Valera actualizada dice: Jehová ama la justicia. La versión Dios habla hoy dice: Dios ama lo que es justo. La justicia es un elemento primordial en el Evangelio. Jesús nos enseñó este principio. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, lo primordial en nuestra vida tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús en los evangelios encontramos que cuestionó la religiosidad de los fariseos, les increpó que habían dejado de lado la justicia y el amor de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 42, Jesús les dijo: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, habían, dice, dejado de lado la justicia y el amor de Dios. Para Jesucristo, el amor y la justicia de Dios no pueden separarse. Ambos se complementan. Ambos son indispensables. Amor y justicia. En tercer lugar, el versículo 7 que estamos meditando esta mañana dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Y continúa: el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. El tercer tema que nos plantea el texto bíblico aquí es la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos preguntado y decimos: no, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y aquí el salmista nos está hablando de los deseos más profundos que están en el corazón de Dios. El salmista nos da a conocer esa voluntad revelada de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que Dios más quiere para el ser humano? ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nosotros? En este texto, vamos a identificar dos aspectos de la voluntad de Dios. El primer aspecto de la voluntad de Dios es que nosotros, como iglesia, podamos vivir de manera coherente. El salmista dice: el hombre recto. La traducción, la Nueva Biblia Viva, dice: los justos. Es decir, el salmista empezó afirmando que Jehová es justo. Y ahora nos dice que nosotros, los que somos hijos de Dios, también tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos en la vida. Porque si nuestro Padre Dios es justo, nosotros, sus hijos, también tenemos que ser justos. Eso se llama ser coherentes con Dios. Como imagen y semejanza de Dios, tenemos que reflejar en nuestra vida la naturaleza y la esencia con la cual Dios nos ha creado. Ser justos es un rasgo fundamental que debe identificar a todo creyente fiel a Dios.
la iglesia del Señor, estamos llamados a ser una comunidad abanderada de la justicia. Dios, a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 42, versículo 6, nos recuerda y dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En este texto, Dios, el Dios justo, nos recuerda que nos ha llamado en justicia. Dios nos ha llamado, dice la palabra de Dios. En un mundo lleno de injusticia, el profeta Isaías dice y nos recuerda que Dios nos sostendrá de la mano. Dios promete también que nos guardará de todo mal, y Dios afirma que nos pondrá por luz de las naciones. La luz que nosotros tenemos que iluminar a todas las naciones es la luz de la justicia de Dios. Ese es un rasgo fundamental que como pueblo de Dios tenemos que evidenciar. Volvamos a leer la versión Reina Valera de 1960, que dice: el hombre recto. Esta expresión ha sido traducida en otras versiones como los sinceros. Así dice la versión Dios habla hoy. Los íntegros. Lo expresa la nueva versión internacional. Los honestos. La palabra de Dios para todos. El hombre honrado. Lo expresa la Reina Valera contemporánea. Entonces, la coherencia que estamos llamados a vivir es mucho más que una coherencia teológica, doctrinal, teórica. Aquí la coherencia es en esencia una coherencia ética y moral. Como pueblo de Dios, tenemos que vivir un nuevo estilo de vida. Tenemos que vivir en rectitud, tenemos que vivir en integridad, tenemos que vivir con honestidad. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Muchas veces preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El Señor, a través del salmista, nos está diciendo: vive de manera coherente, vive en integridad. Una de las bienaventuranzas importantes de Jesús fue: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que cada uno de nosotros podamos ver a Dios en nuestra vida. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir en comunión con Dios. Dice el texto: el hombre recto mirará su rostro. Hay dos maneras de ver el rostro de Dios. ¿Cómo es que podemos ver el rostro de Dios? La primera manera de ver el rostro de Dios es cuando nosotros buscamos de todo corazón a Dios. La versión Dios habla hoy dice: por eso lo verán cara a cara los sinceros. La versión traducción en lenguaje actual dice: por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Ver a Dios cara a cara. Ese es el llamado que aquí hace el salmista. Ver el rostro de Dios es una experiencia de comunión íntima, de comunión personal con Dios, donde nosotros podemos ver a Dios cara a cara. Asimismo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios de manera muy íntima y personal le dijo a Salomón. ¿Qué le dijo? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo Dios le dice a Salomón que él espera que su pueblo busque el rostro de Dios? Es decir, tenemos que ver el rostro de Dios y ver el rostro de Dios sin que nadie esté obligándonos, nos esté presionando, sino que podamos nosotros buscar el rostro de Dios de todo corazón y por nuestra propia iniciativa. El Salmo 17, versículo 15 dice, en la versión Dios Reina Valera contemporánea, dice: a mí me bastará con ver tu rostro de justicia. Satisfecho estaré al despertar y contemplarte.
Esta es una experiencia maravillosa de comunión con Dios. Dice, a mí me bastará. O sea, lo que más anhelo en la vida es ver tu rostro de justicia. Y así, dice el salmista, estaré satisfecho al despertar y contemplarte. Que todos podamos tener esa experiencia de ver el rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar y testificar y podemos decir esta mañana que tenemos también nuestros encuentros cara a cara con Dios? Por ejemplo, cuando de pronto estamos en nuestro día y nos ponemos a orar y conversamos con Dios y le damos gracias por todas las expresiones de amor que Dios ha tenido para con nosotros, para con nuestra familia, para con la iglesia, para con el país. Cuando hacemos eso, estamos encontrándonos cara a cara con Dios. Cuando también de pronto nos encontramos diciéndole al Señor nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras tristezas, también nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros proyectos. Cuando hacemos eso de manera espontánea y natural, nos estamos encontrando cara a cara con el rostro de Dios. Y de pronto también cuando estamos orando y cuando estamos confesando nuestros pecados y le estamos pidiendo perdón a Dios por todas las cosas malas que hemos hecho y por las cosas buenas que debimos hacer y no lo hicimos. Cuando hacemos eso, nos estamos encontrando cara a cara con el rostro de Dios. Cuando también abrimos la Biblia y empezamos a leer, a meditar, a estudiar la palabra de Dios y estamos atentos a la voz de Dios para nuestra vida, allí también nos estamos encontrando cara a cara con el rostro de Dios. Y cuando de pronto empezamos a cantar y a alabar a Dios con un corazón agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros y sobre todo cuando le damos gracias por la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que dio su vida en la cruz para salvarnos, cuando hacemos eso, nos estamos encontrando cara a cara con el rostro de Dios. Estas son algunas formas concretas cómo podemos ver el rostro de Dios en nuestra vida cotidiana. El Salmo 105, versículo 4, nos aconseja y dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Este es el consejo de Dios para nosotros, que siempre debemos buscar el rostro de Dios, siempre. Y el asunto es, ¿y estamos buscando el rostro de Dios? ¿Estoy buscando el rostro de Dios? Tenemos que preguntarnos. ¿Cuándo fue la última vez que de manera natural y de manera personal y espontánea he visto el rostro de Dios? El Salmo 67, versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Entonces, la primera forma como vemos el rostro de Dios, nos encontramos cara a cara con Dios, es cuando tenemos esa búsqueda personal, natural y espontánea de buscar a Dios. La segunda manera de ver el rostro de Dios es cuando vemos el rostro de Dios en el prójimo. Esta fue la experiencia que tuvo Jacob cuando se reconcilió con su hermano Esaú. En Génesis capítulo 33, versículo 10, nos dice que Jacob expresó esto y le dijo a su hermano, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Esta es una experiencia maravillosa, ¿no? Dice, Jacob le dice a su hermano, he visto tu rostro, pero al ver tu rostro es como si hubiera visto el rostro de Dios. Qué importante es esto, aprender a ver en el rostro del otro, del prójimo, el rostro de Dios. Ver el rostro de Dios, no, ver en el prójimo el rostro de Dios, ver en el prójimo el rostro de Jesús, transforma nuestro estilo de vida. Este enfoque hace que nosotros podamos ser personas más solidarias en la vida.
hace que nosotros podamos servir a los demás con una tremenda vocación de servicio y de mucho amor. En Mateo 25, cuando Jesús habla del juicio a las naciones, nos recuerda y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta conclusión es muy importante, ¿no? Cuando Jesús dice que de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, qué importante es aprender a ver el rostro de Dios en el rostro del prójimo. Hemos visto en este versículo 7, el versículo final del Salmo 11, tres cosas muy importantes acerca de Dios. En primer lugar, la naturaleza de Dios, porque Jehová es justo. En segundo lugar, hemos visto la misión de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia. En tercer lugar, hemos visto la voluntad de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Que todos nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, aprendamos que no debemos perder la bendición de contemplar el rostro de Dios. Esta semana, propóngase usted buscar el rostro de Dios en su vida cotidiana. Acerquémonos al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos esta mañana contigo y reconocerte como un Dios justo, reconocerte como el Dios que ama la justicia y reconocer también que es tu voluntad que nosotros podamos reconocer tu rostro. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos de la indiferencia de una religiosidad superficial y ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo cara a cara y encontrarte a ti también en el rostro del prójimo. Señor eterno, transforma nuestra vida, ayúdanos a vivir de manera coherente a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un abrazo para todos ustedes y los invitamos. Todos los domingos nos estamos reuniendo de manera presencial en General Orbegoso 853. General Orbegoso 853. Tome nota. General Orbegoso 853, Breña. Nos reunimos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Los esperamos. Muy buenos días.